Damos gracias a nuestro Señor por este tiempo tan especial en el cual en esta tarde vamos a tener un tiempo donde vamos a celebrar esta Santa Cena tan extraordinaria, tan importante, fuera de agenda, de lo convencional. Por agenda tenemos marcada una fecha, pero como el Señor es el Señor, diga conmigo, Dios es Dios, nosotros hacemos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda hacer. Una Santa Cena que en esta tarde se convierte en un acto profético, y como todo acto profético determina cosas, determina tiempo, determina circunstancias, determina finalización de cosas y determina inicio también de cosas. Así que estamos felices de poder estar reanudando en la medida que sea posible las actividades o las oportunidades para reunirnos y poder ver que cada oportunidad que tenemos tiene que ser extraordinaria, ¿sí? En la medida como pusimos en la circular que todos recibieron, en la medida que podamos, a la forma de Dios, diga conmigo, a la forma de Dios. Vamos a ir reanudando o tratando de reorganizar con normalidad nuestras actividades. Pero a pesar de que tengo para decirles muchas cosas en este día, quiero que usted comprenda lo que en esta noche significa y va a pasar, lo que va a ser esta Santa Cena. ¿Por qué hablamos a medida que podamos? Porque nosotros como cuerpo apostólico, como iglesia apostólica, necesitamos, mientras abre su Biblia en Éxodo capítulo 9, no le dije la cita, Éxodo capítulo 9, necesitamos comprender que el único que guía y dirige nuestros pasos es Dios, es el Espíritu Santo. Estamos determinados a hacer lo que el Señor nos diga y no lo que el sistema nos diga. A modo de dato tan solo, quiero que usted comprenda que llevamos 17 años en esta ciudad diciéndole a la ciudad que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Del 2004 hace que venimos pregonando que somos por amor esclavos del Señor, que hacemos la voluntad de Dios. Muy poquitos de ustedes estaban en aquellos inicios cuando hablamos y enseñamos lo que significa ser guiado y direccionado por el orden divino, entender que Dios comisiona, que Dios dirige nuestros pasos, que Dios nos dice lo que hay que hacer. Y sabe que lo que necesitamos comprender es que muchas de las cosas que nosotros hablamos fueron y son atemporales. Hablando esto con el apóstol, una de las cosas que necesitamos enseñar, que la profecía es atemporal. La profecía, primero y principal, porque eso es profecía, porque se habla antes de tiempo para advertir y anunciar y avisar lo que ha de acontecer. No significa que si no pasa no va a pasar, lo que significa es que Dios tiene su tiempo. Hoy va a ver proféticamente que Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Entonces, el sistema no nos puede decir a nosotros, un sistema que está muy difícil, un sistema que está determinado porque hay una agenda del año 2000 hasta el año 2030, que es la Agenda 2030. Ellos estipulan 30 años desde el año 2000, que ya empezó. Pretendían terminar este proceso en el año 2015, pero como en el año 2015 no pudieron hacerlo, extendieron 15 años más,
Y todo lo que hoy se está viendo globalmente, por eso todas las cosas que hoy están pasando ya no es a nivel local, sino que es a nivel global, a nivel mundial. Hay que pensar en ecumenismo, hay que pensar que las decisiones que se toman decide uno para todo el globo terráqueo, para todo el mundo, porque hay una agenda 2030. Ellos estipulan desde el año 2000 al 2015 lo iban a lograr, en el 2015 no pudieron, la extendieron hasta el 2030, y todas las cosas inimpensables y las cosas que nosotros no nos imaginamos que puede estar en la cabeza de alguien, está en la cabeza de alguien, llevando a los pueblos mundiales, a las naciones del mundo, a que se ajusten a los procesos de su locura, de su irracionalidad. Entonces, nosotros debemos saber, primero y principal, que como pueblo apostólico, como iglesia apostólica y teniendo apóstoles activos y de Dios, muchas de las cosas que tengamos que hacer o que decir son atemporales y va contra el común denominador de todas las cosas. Cuando todos cierran, nosotros abrimos, cuando todos abren, nosotros cerramos. Porque no estamos dispuestos a hacer lo que el hombre quiere, lo que la gente quiere, lo que el sistema quiere. Nunca, jamás de los jamases, los sistemas le pueden llegar a decir a Dios lo que Dios tiene que hacer. Es al revés, Dios le tiene que decir a los sistemas cómo funcionar. Entonces, para comenzar esta tarde, estamos parados en un tiempo de traslación. Este tema que voy a hablar hoy, en este día de Santa Cena, es la caída de un sistema faraónico, porque ahora vamos a entrar a un proceso de descomposición de ese sistema faraónico, donde vamos a empezar a ver algunas cosas que nos van a poder llegar a asombrar tal vez, pero usted sabrá esta noche que ya el Señor se las anunció, como ya lo hemos hablado. Cuando Moisés muere, Dios habla con Josué. Y dentro de todas las directivas que Dios le da a Josué, eso no está en la lectura que le dije, lo va a encontrar si usted lee los primeros capítulos de Josué, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Dios le pide algo a Josué que se lo transmita al pueblo. Le dice, tenés que decirle algo al pueblo. Dile a este pueblo que se acostumbró a caminar con Moisés. Dile a este pueblo que se acostumbró a que Moisés le explicara todo por qué y para qué. Dile a este pueblo que estaba acostumbrado, que todo lo que Moisés tenía que hacer era cuestionado, era cuestionable. Dile a este pueblo que cada vez que Moisés decía rojo, todo el mundo, todo el pueblo pintaba de muchos colores. Uno decía verde, el otro azul, el otro gris, el otro marrón, porque estaban en auge lo que a cada uno le parecía. Entonces cuando Moisés se muere, cuando se lo lleva el Señor, habla con Josué y le dice dentro de todas las cosas a Josué, el pueblo tiene que practicar algo, diga conmigo practicar algo. ¿Y qué era lo que tenía que practicar? Si habían caminado, hermanos, 40 años con Moisés, qué mejor escuela que caminar con Moisés. Qué mejor escuela que verlo a Moisés activo, operativo. Qué mejor escuela que ver el respaldo de Dios con Moisés. ¿Qué tienen que aprender ahora que ya Moisés no está? Lo que tienen que aprender ahora es a entender el movimiento del arca. Entonces Dios le dice a Josué, dile al pueblo que recién cuando el arca se mueva, ellos caminen detrás del arca, ellos se muevan como se mueve el arca. ¿Por qué se tienen que mover de esta forma? Porque el camino por donde vos los vas a llevar es un camino que ni ellos ni sus padres conocieron. Ellos no saben, ellos desconocen. Y no es que desconocen porque son ignorantes, desconocen porque yo estoy por hacer algo nuevo. Diga conmigo algo nuevo. Nosotros tenemos que aprender que muchas veces Dios pone un alto en lo que hizo y nos va desarrollando una visión y nos va pidiendo que hagamos conforme Él nos va diciendo. Si como estructura apostólica hemos decidido hacer la voluntad de Dios, entonces es posible que nosotros nos sintamos raros porque vamos a tener que caminar diferente al común denominador, diferente a las personas, diferente a los demás, diferente al sistema, y muchas veces vamos a ir, parece, con los zapatos al revés. Todos van para allá y nosotros vamos para acá. Dios le dijo a Moisés, yo los voy a llevar a la tierra prometida, a Josué, pero este pueblo tendrá que caminar diferente como ha caminado. Entonces,
¿Por qué hablo estas cosas? Porque lo que viene y lo que estamos experimentando tiene que ver con esto. Vamos a ver lo que aconteció con el paso de los meses en estos días, en este tiempo para nosotros, y comprender, hermanos, que Dios sabe lo que está haciendo. Decirle al que tenés a tu lado, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, lo que yo hablé recién está en los primeros capítulos de Josué, pero no es el tema de hoy, solamente eso es como introducción. Usted abra en Éxodo capítulo 9 y tenga allí, por favor, solamente abierta la Biblia. Vamos a ver estos dos capítulos, capítulo 9 y capítulo 10. De lo que le estoy hablando es de la caída de un sistema faraónico. ¿Qué es la caída de un sistema faraónico? La caída de un sistema faraónico es que Dios lo lleva a su final, que Dios le pone límites al que pone límite, que Dios le dice a ese sistema que cree estar empoderado sin que nadie lo detenga, Dios lo detiene, Dios lo lleva al paso que Él quiere. Entonces, cuando nosotros estamos y vemos, por ejemplo, lo que acontece en esos capítulos, capítulo 9 y capítulo 10, el capítulo 9 comienza hablando acerca de la plaga del ganado. ¿Por qué el capítulo 9 es importante que nosotros veamos? En el capítulo 9 encontrás 3 cosas y luego encontrás 2 cosas más, o 3 cosas más en el capítulo 10. En el capítulo 9, a modo de bosquejo, marcá si querés o anotá, versículo 4, versículo 10 y versículo 18. Ahí encontrás 3 cosas del capítulo 9. Versículo 4, versículo 10 y versículo 18. Vas a encontrar que Dios ejecuta cosas, y luego en el capítulo 10 vas a encontrar en el verso 11, verso 24 y verso 11 y verso 24, 2 cosas más. Te las estoy bosquejando para que luego las pueda hablar de corrido. Luego, si llegas al capítulo 11, en el versículo 5, vas a encontrar el golpe final. Diga conmigo, eso es lo que esperamos. ¿Cuántos están esperando el golpe final? Pero hay que tener paciencia, decirle a la burbuja que tenés cerca, hay que tener paciencia. Antes de la reunión, hablando con los hermanos, le estaba diciendo, es un tiempo de no desesperar, es un tiempo de resistencia, es un tiempo de hacernos fuertes, porque Dios tiene preparado el golpe final. Entonces, lo paso en limpio para que usted luego lo pueda estudiar. Éxodo 9, verso 4, verso 10, verso 18, encontramos 3 señales. Capítulo 10, versículo 11, versículo 24, encontramos 2 señales más. Y capítulo 11, versículo 5, encontramos el golpe final. Hasta que lleguemos al golpe final, tiene que pasar un proceso. Diga conmigo, proceso. Otra vez, proceso. Ok, entonces, déjeme hablarles del por qué este proceso. Usted tiene su Biblia abierta, ¿verdad que sí? Ok, mire lo que dice, por favor. Capítulo 12 de Éxodo, verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 400, ¿cuánto? ¿Ah? ¿Lo está leyendo conmigo? Capítulo, le dije, 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430. Y luego dice el 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahora, no es el tema de hoy, pero yo se lo estoy hablando para que usted entienda lo que significa, aprenda
lo que significa tener un profeta en la iglesia, lo que significa tener un ministerio profético y lo que significa tener apóstoles activos y operativos en un ministerio. ¿Por qué le estoy hablando de estas cosas? Anótelo para que usted comprenda. Génesis capítulo 15, versículo 13, Dios le habla una promesa a Abraham, ¿sí? Y le dice a Abraham en el capítulo 15 que Abraham va a engendrar un hijo y le va a heredar, le va a dar heredad y todas las promesas. No obstante, le dice Dios a Abraham, pero este pueblo, esas grandes multitudes, le dice, mira las estrellas del cielo, no las podrás contar, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, no la podrás contar, así será tu descendencia. A pesar de que te voy a bendecir con una generación tan extensa, esas generaciones, ese pueblo va a estar en Egipto 400 años de esclavitud. Ahora, ¿por qué si en Génesis Dios le dice a Abraham que el pueblo va a estar 400 años de esclavitud, en Éxodo leemos que el pueblo estuvo 430 años de esclavitud? ¿Qué pasó? Durante 30 años. Durante 30 años pasó lo que nosotros conocemos como las 10 plagas. ¿Me escuchó? ¿Qué pasó durante 30 años? Que todos nosotros creíamos que había pasado en 10 días. Y que de la noche a la mañana vino Moisés, se presentó y dijo, gloria a Dios, vino Moisés, se levantó, en 10 días nos vamos a la tierra prometida. No. Desde los 400 a los 430 estuvo la batalla de reinos, la guerra de reinos, que sí, que no, que no, que sí, que para adelante, que para atrás, que abrimos, que no abrimos, que cerramos, que no cerramos, que permiten, que no permiten. Cada vez que a Faraón le caía una plaga, Faraón se reponía de esa plaga. Por eso cuando Dios le advierte a Moisés y le dice, mirá, vas a sacar al pueblo de Israel con señales poderosas, pero el corazón de Faraón se endurecerá y no los escuchará. ¿Qué hacía Faraón? Le caía la primer plaga. Esto ya lo prediqué. Estamos a un mes, el mes que viene, el 30, estoy hablando esto con fechas, hermanos, para que usted aprenda lo que significa tener un ministerio profético verdadero, que no es cualquier cosa. Estamos el 30 de julio, ahora, el mes que viene, estamos a un año de esta predicación que estamos ampliando esta noche, a un año. Hace un año atrás, en un culto con esa fecha, ¿qué fue lo que pasó? Le hablamos de este estudio que dimos de las 10 plagas. Las 4 primeras plagas fueron plagas de advertencia, donde solamente le advirtió a Faraón y le dijo, mirá lo que te va a pasar si vos no liberás a mi pueblo. Y luego quedaron 6 plagas más, de las que vamos a hablar rápidamente ahora, no de las plagas en sí, sino de la manifestación de los tiempos de Dios. Entonces, ¿qué le digo con esto? Le digo que cuando Dios habla algo, es algo que Dios va a hacer y que nadie lo puede impedir, nadie lo puede parar. Esto no se trata si se acepta o no se acepta, si se reconoce o no se reconoce, si se entiende o no se entiende. Lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer, punto y aparte. Podemos comprender, no entender, no aceptarlo, rechazarlo, cancelarlo, echarle la culpa al diablo. Podemos hacer lo que querramos, intentando que si yo oro de otra manera, eso no va a pasar. Y la verdad es que no. Lo que Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Pero para que pase tiene un tiempo. Por eso la profecía es atemporal. La profecía no tiene que ver con que Dios te lo dijo ahora y cuando salís del culto está pasando, porque esa es la idea que tenemos, y más en este sistema occidental de que todo es ya y ahora, como tantas veces hablamos, ¿verdad? Antes la gente para hacer una comida elaborada pasaba cuántas horas en la cocina, ahora abrís un paquetito, 3 minutos en el microondas y ya está la comida lista. El reino no es así.
Dios tiene su tiempo, Dios no se mueve al paso de nuestro reloj. Dios tiene su propia agenda y Dios tiene su propio reloj. Dios le dice a Abraham que Israel va a estar cautivo 400 años, pero fue liberado en el año 430. ¿Qué significa? Que durante 30 años, ¿qué pasó? Estuvo Dios batallando contra Faraón. Y estuvo Dios preparando al pueblo que entendiera lo que Dios estaba por hacer. Por eso pasaron cosas que todavía no se alcanzaron a comprender, cosas que dijimos, cosas que hablamos, como por ejemplo. Paso a mi cuaderno para que lo pueda anotar y graficar muy bien. El 6 de marzo tuvimos de este año la consagración. El 15 de marzo tuvimos nuestro acto profético donde dijimos que nosotros no aceptábamos lo que venía. ¿Se acuerda ese día? Nos levantamos proféticamente y dijimos nosotros aceptamos pero no obedecemos y que no nos sometíamos bajo los decretos. Mire, que no aceptábamos lo que venía sobre la faz de la tierra, que no lo permitíamos para nuestra vida, no lo permitíamos para nuestras casas. El 30 de julio, 4 meses después, el 30 de julio, 4 meses después, escuche esto, por favor, según el decreto 595/20, se comenzó a negociar el tema de oportunidades religiosas, o sea, el 30 de julio, 4 meses después que Dios nos dio la palabra, como fue la cuarta plaga, en Egipto con Moisés, a la cuarta plaga que le cayó a Faraón, Faraón empezó las negociaciones con Moisés, que sí, que no, que vayan los adultos, quédense parte de la familia, lleven los niños, pero que no vaya el ganado. O sea, Faraón, ¿qué quería? Faraón quería decirle a Moisés cómo ir a adorar a Dios y decirle al que tenés a tu lado, nosotros nunca jamás, otra vez, nunca jamás vamos a aceptar que Faraón nos diga cómo adorar, cuándo adorar y de qué manera adorar a nuestro Dios. Para eso tenemos el Espíritu Santo y nuestros apóstoles. Ay, bajó la voz, No vamos a aceptar que por un decreto, un DNU o por un Twitter, porque ahora se maneja hasta los gobiernos, se manejan por Twitter. Son estúpidos, practican. Nadie tenemos que estar conectados por Twitter para enterarnos lo que ellos van a hacer. No es serio. Esta es una institución seria. El reino de los cielos es una institución seria. Dios es serio. Nosotros no vamos a ajustarnos jamás de los jamases a lo que un sistema nos quiera decir, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús mismo en la tierra, como lo hicieron los apóstoles, que los metían presos y los garroteaban y les decían, no, prediquen, pero no prediquen más en ese nombre. ¿Y en qué nombre voy a predicar? Si el que murió resucitó y me dio perdón de pecado, me constituyó predicador para que predique en su nombre. ¿En nombre de quién voy a predicar? Y sin embargo, ellos eran llevados presos, los castigaban con vara, 40 azotes menos 1, sufrían cárceles, prisiones, y cuando lo liberaban, ¿qué cree que hacían? Volvían a predicar con más fuerza el nombre de Cristo. Porque no hay registro bíblico jamás que ningún sistema de los conocidos o por conocer le pueda decir a un hombre o a una mujer que ha sido lavado, comprado, sellado por el Espíritu Santo, que obedezca a sus propios intereses. Jamás de los jamases. Si hemos entendido que Dios es nuestro Señor y es nuestro amo. Entonces,
Para Faraón en la cuarta plaga comienzan las negociaciones con Moisés. La libertad de culto de ese entonces. Bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Congregarse? Bueno, vayan los varones, que se queden las mujeres. Moisés dice, no, hemos de ir a adorar a Dios toda la familia. Ahora le voy a decir algunas cosas graciosas, o que seguramente no son graciosas, pero le va a causar a lo mejor un poco de gracia. Para nosotros, el 30 de julio del año 2020, del año pasado, el decreto 595/20 comenzó a poner en marcha la nueva formalidad de cultos, decirle a las iglesias que si podemos, que no podemos, que con cuánta gente, con cuánta no gente, que vengamos, que entremos, que distanciamiento, que con barbijo, que... Al menos que el Señor entienda el lenguaje de señas, no podemos cantar, no tenemos que tener barbijo para cantar. ¿Cómo hacemos para cantar con barbijo? ¿Verdad? Pero ya llevamos casi un año de ese decreto, no sé si te diste cuenta, pero llevamos casi un año negociando con Faraón, culto sí, culto no. ¿Te pusiste a pensar en esto? Que con 20, que con 30, no, que 10, que en el patio, afuera. Estamos todos locos. Quiero que usted entienda algo, sepa algo de nuestra propia boca, de mi boca. Jamás de los jamases, este predicador, este apóstol, jamás de los jamases va a cumplir el capricho de ningún gobernante de turno. Digo de turno porque Dios tiene ya preparada su sentencia. Jamás de los jamases. O adoramos a Dios como tenemos que adorar, o esperamos hasta que Dios nos diga cómo y cuándo y dónde. ¿Entiende? Por eso tal vez algunas cosas que ustedes reciban, a lo mejor lo cuestionarán, no sé, espero que no, pero pensarán, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo nosotros no vamos a abrir todos? Usted quédese tranquilo, que si entendemos que Dios está dirigiendo nuestros pasos, vamos a lugares correctos, vamos a lugares seguros. No nos movemos como se mueve todo el mundo, no nos ajustamos a lo que no se ajusta en todo el mundo. No tengo todo el tiempo para contarle lo que está pasando a nivel mundial con la fe, con las iglesias y lo que están tramando los gobiernos para someter a las iglesias. Pero una sola cosa sí, y lo voy a decir esta noche, bajo ningún punto de vista vamos a firmar ningún acuerdo, ningún decreto con los gobiernos de turnos para hacer la voluntad de Dios. ¿La hacemos a la forma de Dios o se tendrán que ajustar ellos a las consecuencias? Entonces, llevamos a esta fecha un año recibiendo DNU cada 15 días, mes tras mes, diciéndonos qué hacer con la iglesia. Si nosotros sabemos qué tenemos que hacer con la iglesia, pero es aquí donde empieza la caída de un sistema faraónico. Entonces, desde hace un año a la fecha, anoté lo siguiente: palabras ya cumplidas, las cosas que se cumplieron, que anunciamos, pero que ya se cumplieron en este año de negociación de culto. Por ejemplo, ya está como ley, está aprobado, cosas rápidas, que usted lo sabe y lo escucha todos los días en los canales que mira o las radios que escucha. Matrimonio igualitario con adopción, ley de aborto, pañuelos verdes, colectivo feminista, ya todo eso es ley. La ley de ESI, la ley de educación sexual integral con perspectiva de género, ya es un hecho, ustedes todos lo saben, lo que estamos pasando. Lo hablamos aquí, lo advertimos y le dijimos: prepárese, porque van por sus hijos, prepárese, porque van por sus nietos, prepárese, porque en las iglesias lo querrán trasvestir, prepárese. Hoy en jardincitos de 4 años, nenes los visten de nena, a nenas los visten de nenes, le pintan los labios, le pintan las uñas, le hacen la práctica, lo están culturizando, se lo anunciamos, se lo advertimos, se lo dijimos y pasó. Yo sé que hay un montón de cosas que pueden llegar a ser raras o difíciles de entender, pero la iglesia, al menos este concilio apostólico, por los cambios generacionales que hubo,
necesito repetir esto. Y uno dirá, pero yo ya lo sé. Ok, usted lo sabe, pero hay hermanos y hay familias, no todos están desde el principio en este concilio, pero ustedes tienen que saber y tienen que aprender y tienen que entrar en esa práctica de lo que significa tener en la iglesia, tener apóstoles, tener profeta, para que nos guíe y nos enseñe lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, lo que Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Es mejor escucharlo y prepararse. Luego también es ley el cupo laboral trans, público y privado. Ya está aprobado el cupo trans para que la gente, por ejemplo, ingresen al orden público, tengan su cupo preparado, tienen su espacio en gerencias, no a limpiar los baños. ¿Saben quién van a limpiar los baños? Que no es desprecio. ¿Saben quién van a picar paredes? ¿Saben quién van a hacer el trabajo sucio? Los cristianos. Los transexuales, los integrantes del colectivo LGTBI van a las gerencias, impuestos, obligados por los estados. Ellos están puestos en las gerencias, ¿para qué? Para gobernar. En los medios de comunicación, cuando esto pase, ¿sabe cuándo va a haber otra vez predicaciones en los canales de televisión popular, teniendo a personas del colectivo LGTBI en la gerencia de los medios de comunicación? Andá a decir, transmitime la campaña evangelística, teniendo en la gerencia un transexual, una lesbiana. ¿Me está escuchando lo que hablo? Dijimos de parte de Dios estas cosas y ya hoy está aprobado. Mientras la iglesia estuvo batallando con Faraón si congregarse con 30 o congregarse con 40. Que si hacemos culto a las 4, que si hacemos culto a las 8, que si podemos ir 25, podemos ir 15, si adentro de la iglesia o afuera de la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque necesitamos entender lo que Dios nos habló, cómo el sistema está determinado a imponer su voluntad por encima de la iglesia. Algunas cosas más, como la vacunación obligatoria. Ya está rigiendo el pasaporte COVID a nivel mundial, pero también en Argentina. En una provincia de Buenos Aires ya hay pasaporte COVID. ¿Qué significa eso? Una intendencia sacó como normativa, son ensayos. Que la persona que no está vacunada, hoy por hoy, comienza ya a tener algunas complicaciones, porque lo empiezan a perseguir. Que se vacunen, que si no se vacunan esto, que si no se vacunan lo otro. No me acuerdo bien la localidad, pero es acá en Argentina, en Buenos Aires, donde ya se hizo como ensayo el pasaporte COVID para que la gente, si tiene que ingresar a laborar, a trabajar, si tiene que ingresar a diferentes lugares, tiene que andar con eso, es como ley, es como obligación. Lo veíamos muy distante, lo veíamos muy lejos. Dijimos de parte del Espíritu Santo que iba a llegar la obligatoriedad. Aquí tenemos gente que está pasando por esas situaciones laborales, hostigándolos todo el tiempo a la vacunación. ¿A vos no te lo dicen? No, ahí atrás. ¿Verdad? Sí. A ti también, ¿no es cierto? A vos también. Ayer te dijeron, ¿te das cuenta? Cuando hablamos que va a llegar un momento en que tal vez seamos obligados a vivir por fuera del sistema. No, apóstol, es una locura. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que el Espíritu Santo me dijo. Eso acá es imposible. Eso ocurre en otras partes del mundo. Este es un sistema, por eso se llama nuevo orden mundial. No es que pasa del otro lado de fronteras. El nuevo orden mundial se establece para todo el mundo las mismas normativas. Por eso le contaba hace un tiempo lo que sufrían las iglesias y los pastores en otra parte del mundo.
Y les decía que nosotros teníamos que estar felices, contentos, aprovechar los cultos, la oportunidad que teníamos de adorar y de predicar a Dios. No, otra vez culto. No. Y dígame hoy si no daríamos cualquier cosa por uno de esos días. ¿Se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo está activo y operativo, son estas cosas las que acontecen. Y tenemos que estar determinados y preparados para entender el movimiento de Dios. Por eso no importa cómo hicimos, lo que hicimos, cuándo lo hicimos, cómo lo hicimos. Dios le dijo a Josué, hablale al pueblo, por favor, y decir al pueblo que yo los voy a llevar a la tierra prometida, pero el camino para entrar a esa tierra prometida es un camino que ni ellos ni sus padres conocieron, por lo tanto van a tener que ser guiados. Decía el que tenés a tu lado, nos tiene que guiar. Otra vez, por favor. Así que queden las cosas cumplidas, vacunación obligatoria, pasaporte COVID. Pero esto es ya lo acontecido en este año, que el mes que viene se va a cumplir 1 año desde que la iglesia fue silenciada, 1 año desde que la iglesia tuvo que ir para adelante y para atrás, que sí, que no, que no, que sí. Éxodo capítulo 9, verso 4 dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. ¿Leyó conmigo? ¿Qué dice ahí? Dios va a hacer la diferencia. Decía que tenés a tu lado, Dios va a hacer la diferencia. Gracias. Por eso tengo que ser inteligente, por eso tengo que aprender a seguir a Dios. Porque Dios va a hacer, diga conmigo, Dios va a hacer. Entonces, ¿qué hay en la quinta señal? La quinta señal en el verso 4 habla del ganado. La economía de los cristianos es cuidada. Dígame cuántos de los que están acá en todo esto desde que empezó el 20 de marzo hasta la fecha no ha visto la mano de Dios sobre su vida. O cambio la pregunta, ¿cuántos han visto la mano de Dios sobre su vida? Ok, has visto la desesperación, has visto las fábricas cerradas, los negocios, los comercios quebrados, las fuentes de trabajo, gente llorando, gente afligida, gente en tristeza, iglesias que también han sido alcanzadas por esas circunstancias que nunca jamás volverán a abrir, por varias razones. 2 de esas es porque sus economías quebraron de tal forma que es imposible sostener y mantener los gastos exuberantes de alquiler, de luz y todo lo demás, o peor aún, porque hay un número elevado de pastores que han fallecido. Pero en la manifestación, en la quinta plaga, Dios dice, le habla a Moisés y le dice, mientras empieza el proceso, la caída de este sistema, porque diga conmigo, este sistema va a caer. ¿Cuántos están creyendo esto? Decía al que tenés a tu lado, animate a creer. Vamos, a decirle, animate a declararlo. Decirle, este sistema va a caer. Ya tiene fecha de vencimiento. Yo no le escondí a ustedes lo que me dijo el Señor cuando comenzó todo esto. No se lo escondí porque no le escondo absolutamente nada por más duro que sea. Dios me dijo que no me iban a escuchar y de hecho no me escucharon. No ustedes, sino que el mundo no iba a escuchar. Que los gobernantes no iban a escuchar. Intenté advertirle a los pastores y le dije, no gasten papel ni tinta, no le envíen nada al gobernador porque el gobernador no va a escuchar, el presidente no va a escuchar porque me lo dijo Dios,
porque no tiene un corazón preparado para escuchar la palabra de Dios, porque está maldito bajo maldición y todo lo que tocan lo enferman. Y eso costó, porque mi nombre y mi apellido fue expuesto, fue cuestionado, fue criticado, y no me interesa si me pasa por causa de Cristo, porque estoy dispuesto a pasar todo lo que sea necesario por causa de Cristo y del Evangelio que predico. Pero a veces es triste ver la realidad de la advertencia, que Dios está advirtiendo algo y parece como que la gente tiene los oídos tapados. Peor aún los creyentes, peor aún los pastores. No oyen, teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. Pero el verso 4, como Dios nos dijo, en el 15 de marzo, cuando nosotros dijimos, nosotros no aceptamos la miseria, no aceptamos la pobreza. Todo lo que venga sobre la tierra, vendrá sobre la tierra, pero no llegará a nuestra economía, no saqueará nuestros bienes. No estamos dispuestos a entregarle a este sistema el esfuerzo de tantos años, y en esto más de un año el Señor nos ha mostrado que Él ha guardado nuestros recursos financieros, nuestros recursos económicos. Es más, en plena crisis financiera hay gente que ha crecido económicamente, ha cambiado de trabajo y ha sido multiplicado en sus ingresos. ¿O estoy mintiendo esta noche? No. Pero no porque seamos nosotros, sino porque Dios está en control. Y Dios quiere enseñarnos el camino por donde Él nos llevará. Versículo 10, encontramos la sexta plaga, que son las úlceras. En el verso 10 encontrás, dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlcera tanto en los hombres como en las bestias. Hasta los hechiceros, hasta los brujos quedaron sarnosos. La multiplicación el aumento de las enfermedades. Ustedes escucharon de que estaba esta situación del COVID, ahora ya no las mencionan más como COVID, sino que ahora le pusieron el nombre alfanumérico, alfa, beta, gamma, delta, a ver cómo. Entonces pasaba una, y cuando la gente dice, parece que ya está pasando, apareció una nueva cepa, y apareció una nueva cepa, y yo no sé, que la fabrican todo el tiempo a las nuevas cepas. Así que apareció la de Manaos, apareció la del Reino Unido, la de la India, después apareció la del hongo negro. ¿Escucharon todas esas cosas? El aumento de enfermedades. O sea, esto para que usted entienda lo que significa lo que aconteció con Moisés y con los hebreos y Egipto, y que pueda entender lo que Dios nos habló que iba a pasar en medio de esto. Por eso es un tiempo de fortaleza, por eso es un tiempo de hacernos fuertes, por eso es un tiempo, cuando preguntaban, me decían, ¿cuándo va a pasar todo esto? Y yo le decía, prepárese porque esto va para largo. ¿Cuántos se acuerdan esos días que le decía, esto no se termina en 10 días, 20 días, 40, esto va para largo? Porque Dios ha determinado cosas importantes y tenemos que hacernos fuertes, porque Dios está para acompañarte, Dios está a tu lado para ayudarte, Dios está interesado en que no caigas en los procesos, sino que de los procesos salga victorioso. Pero es un tiempo de hacernos fuertes, es un tiempo de entender que estamos en un tiempo trascendental sin precedente. Es necesario entender que nos tenemos que mover como Dios nos dice que nos tenemos que mover, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque parezca que estamos con los zapatos puestos al revés. Si Dios nos dijo que es para allá, aunque nos hagan sentir que estamos equivocados. En la sexta plaga hubo un aumento de enfermedades. Hoy estamos parados en ese tiempo. O sea que ya hay dos cosas
que también en este nuevo tiempo están cumplidas. Uno es que Dios ha cuidado, no por una vez, 2 veces, sino ha cuidado todo este tiempo las finanzas de la iglesia, de la familia, de los creyentes. Ha guardado el ingreso económico, los ha fortalecido, y si no ha habido ingreso nuevo, ha hecho de alguna manera que tu ingreso se te multiplicara y vos dijiste, ¿cómo puedo vivir con esto que estoy teniendo? ¿Cuántos han visto esa manifestación en su vida? Eso ya está cumplido, significa que estoy parado en la segunda etapa, estoy preparado y tengo que estar atento para empezar a ver la caída de este sistema faraónico. Si alguien dice, ¿cómo va a terminar esto? Usted está mirando desde lejos el proceso, el deterioro de este gobierno, de este sistema que quiere pisarle la cabeza a la iglesia, pero la cabeza a la iglesia jamás se la podrá pisar por una sencilla razón, que cuando Cristo Jesús fue levantado de entre los muertos, nos dio la victoria, y dice Colosenses que nos sentó juntamente con Cristo, ¿dónde? En los lugares celestiales. O sea, que nos puso por encima de todas las cosas. No hay forma, no hay manera que los sistemas le pisen la cabeza a la iglesia. Verso 10, el aumento de las enfermedades. Verso 18, la 7ª plaga. Dice que le advirtió que vendría un granizo como nunca antes y todo lo que no fuese guardado moriría. Si usted lee el verso 18, dice, y aquí mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo antes en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Por qué insistimos una situación que tal vez fue criticada? Si no hay culto, ¿para qué vas a ofrendar? Si no hay culto, ¿para qué vas a diezmar? Si no hay culto, abrimos 3 días a la semana a la iglesia. Le pusimos un horario, le dijimos pueden ir martes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, no recuerdo cuándo era. ¿Para qué? Para que pueda ir a la iglesia a consagrar su finanza, para que pueda ir a la iglesia a llevar sus recursos, para que pueda llevar sus ofrendas, sus primicias, sus pactos o sus diezmos. ¿Por qué? Porque lo que se consagra, ¿qué? Lo que se consagra no se toca, lo que se consagra no se pierde. Dios le dijo a Moisés, mañana va a caer granizo, pero todo lo que no se guarde va a morir, todo lo que no se proteja va a morir. Por eso en medio de esa circunstancia nos decían, ¿cómo vas a hablar de finanza en medio de una pandemia donde no hay trabajo, donde no hay plata, que es la forma en que los hijos de Dios tenemos de guardar la economía? Porque lo que se guarda no se toca, lo que viene sobre la tierra, lo que viene sobre Egipto, no tocaría lo que estaba consagrado. No me importó que me criticaran, no me importó que me cuestionaran, me dijeron que lo único que me interesaba era la finanza. Si no predicaba, ¿cómo iba a pedir diezmos? Yo no estaba pidiendo absolutamente nada, lo que estaba advirtiendo era que si la gente no quería perder lo que tenía, había una sola forma, meterlo bajo la bendición de Dios, porque todo lo que está bajo la mano de Dios, nadie, absolutamente nadie lo puede tocar. Y les dijimos que nosotros no predicamos por necesidad. Les dijimos que Dios a lo que llama sostiene, y a la vista está que si hubiésemos tenido necesidad de vivir por la predicación, ya no te hubiesen tenido que ir a visitar el cementerio. Y aquí estamos, seguimos en pie, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno,
Dios le dijo a Moisés, avisale lo que se viene, que lo que no lo guarden, lo van a perder. Imagínense si nosotros hubiésemos querido ser buenos y decirle, bueno, miren, hermano, ¿sabe? Por este tiempo de pandemia, haga economía de guerra, guarde la platita o gástela, no la traiga, como la iglesia está cerrada. ¿Hubiese estado bien eso? Claro que no. Para algunos sí. Pero Dios le dijo a Moisés, mañana cae un granizo que no queda nada en pie. Avisale que lo que se guarde se salva, lo que no se guarde se pierde. Diga conmigo, ya lo vivimos. Granizo, cambios climáticos, aparte, inundaciones, tormentas, sequías, nieve. Estamos viendo en la historia la bajante del río, lo que está pasando en las aguas del Paraná, en otras partes de la provincia, en 50 años no cayó nieve como está cayendo, no está haciendo los climas que está haciendo, cambios climáticos, tormentas, tornados, inundaciones, sequía, una locura. Dios le estaba diciendo, voy a modificar todo lo que le da seguridad a los pronosticadores, todo lo que le da orgullo y soberbia a los pronosticadores, yo lo voy a modificar, se los voy a cambiar. Decía que tenés a tu lado, Dios sabe lo que está haciendo. Ok, capítulo 10, versículo 11, encontramos la octava plaga. Capítulo 10, versículo 11 dice, no será así, id vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué encontramos aquí? El hashtag, quédate en casa. Quédate en casa. Viste que no es viejo, esto es nuevo porque es el mismo sistema. Ya Faraón usaba el hashtag, quédate en casa. Moisés le decía, tenemos que ir a adorar a Dios. Entonces le dice, bueno, no, quédate en casa, no salgan, no vayan a adorar a Dios. Se tienen que quedar. Parte de la familia en casa. Del grupo familiar vamos uno para llevar la bendición para todos. Uno se congrega, 5 se quedan en casa. Si vienen los niños, los padres no. Si vienen los padres, los niños no. Si viene el esposo, la esposa no. Si viene la esposa, el esposo sí, y así. Eso es lo que dice Faraón. Hashtag, quédate en casa, no salgas. Yo te cuido, dice Faraón. ¿Vos creés que Faraón te está cuidando? ¿Vos creés que Faraón, que está bajo maldición, maldito con maldición, pronto a ser destruido, está preocupándose en cómo cuidarte? No. Pero él te dice, quédate en casa. Burbuja sanitaria, burbuja familiar. Los niños no pueden ir a estudiar. Las personas no pueden ir a trabajar. Salgan por número de documento, ¿verdad? Terminado en 0 el lunes, terminado en 1 el martes, terminado en... Eso es lo que hacía Faraón. Ustedes quieren al culto, listo, que vaya uno de su casa, alcanza y sobra con eso. Bueno, a algunos les conviene, anda vos, viste, la pandemia no podemos ir toda la iglesia. Anda vos a congregarte, orá. Le estoy dando cosas que ya están cumplidas. Lo que estamos experimentando, por si alguno todavía no se dio cuenta. Esto significa tener un profeta en la iglesia. Esto significa tener apóstoles activos y operativos. Esto significa la advertencia, el anunciamiento, la instrucción para saber dónde estamos parados. Verso 24, la 9ª plaga. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servirle vosotros solamente, queden en casa vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vosotros, vuestros niños con vosotros. ¿Qué significa esto?
Faraón dice, los recursos son míos. Quieren ir a la iglesia, vayan, pero si no tienen recursos, ¿qué le van a dar a Dios? ¿Quién es el que cosecha? ¿El qué? El que siembra. Y si no tenés para sembrar, la hago fácil. Leyes de no derecho a la herencia, privatización de la hidrovía, impedimento para la exportación, impuesto a la riqueza. ¿Qué significa todo eso? Faraón diciendo, los recursos son míos. Vayan a la iglesia ustedes, pero vayan sin ovejas, sin vacas, sin ganado. A ver si puedo graficarlo. Para Moisés y para los hebreos, los animales que eran, los recursos, eran las ofrendas, eran los diezmos, eran las primicias del grano, del aceite, del mosto. Faraón dice, eso es mío, me pertenece. Como te dice a vos que si ganás más de tanta plata tenés que pagar un impuesto a la riqueza. No es impuesto a la riqueza, es tu salario por lo cual te esforzás y trabajar, tus impuestos altos. Ahora hay una ley de no, el derecho a no la herencia. ¿Qué significa eso? Que vos no podés proyectar un futuro para tus hijos. Si vos decís, bueno, vamos a esforzarnos y compramos un terreno para dejarle a nuestros hijos, dice el gobierno que no te corresponde. Por eso salió el anuncio de Faraón, diciendo que no es justo que haya tierras ociosas. ¿Qué son las tierras ociosas? Son las herencias de tus hijos. Es el esfuerzo de tu trabajo. Entonces, todo el que tenga un terreno, según para este sistema, es una tierra ociosa, y ellos quieren ir por eso. Van por las empresas, fueron por las empresas, van por tu derecho a herencia, fueron por tu salario, fueron por los impuestos, por tus ganancias. Eso es lo que dice Faraón, los recursos son míos. Si ganás más de tanto tenés que pagar porque sos rico, sos millonario. Si tenés una casa y un terreno, no, conformate con tu casa. Dale tu terreno a los sin techo, porque ellos sí tienen derecho a construir una casa para sus hijos. Lo que vos te esforzaste toda tu vida para dejarle algo a tus hijos. En ese sistema faraónico eso no cuenta. A que si alguno tiene un terreno, ponga una carpa aunque sea. ¿Está escuchando? Por eso vas a ver en los noticieros las usurpaciones de tierras que hay y quedándose con los campos de la gente, con los recursos de las personas. Vos vas a buscar trabajo y vos no, te desato, estás bendecido. Alguien va a buscar trabajo y no hay, pero el gobierno aseguró que para el colectivo LGTBI tiene que estar asegurado un cupo laboral. No van a ir a cortar pasto al lado de la vía, van a ir a una oficina, ¿viste? Así no se les rompen las uñitas. Hola. Eso dice Faraón, los recursos de ustedes son míos. Impuestos extraordinarios, impuestos a las compras. Te dicen cómo pagarlo, te dicen cuándo pagarlo, con qué pagarlo, de qué forma. Faraón estaba diciendo a los hebreos, ustedes no pueden disponer de su dinero, el dinero de ustedes lo disponemos nosotros, lo gastamos como queremos. Se quedaron con todas las cajas jubilatorias, le sacaron a la gente, a los aportantes, sus recursos para sus propios beneficios, para financiar sus caprichos. De esto también se habla en la palabra de Dios. No es política, no soy candidato a nada, solamente soy alguien que tiene la obligación de hablar la palabra de Dios en todos sus componentes. Porque entramos a un tiempo que le llamé la caída del sistema faraónico. Esto ya pasó y lo que está aconteciendo
es que los está llevando al desenlace final, al golpe final. Diga conmigo el golpe final. Otra vez. Verso 24 dice que hubo tinieblas como nunca antes. Los recursos son míos, le dice Faraón. Para nosotros, todo lo que nombré. Y por último, vamos a encontrar el capítulo 11. Es la parte más preciosa de todo este tiempo. El capítulo 11 encontramos la 10ª plaga, el verso 5. Dice, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Entonces alguno estará pensando, ¿y qué está diciendo el apóstol? Que no, ahora le voy a explicar lo que estoy diciendo, quédese tranquilo. Cuando dice que morirá todo primogénito, el golpe final de Dios al sistema faraónico no tiene que ver contra la parte física de su familia, tiene que ver contra el orgullo. Porque en la antigüedad, un hijo varón heredero era un sinónimo de orgullo. Por eso los reyes, lo primero que querían tener cuando llegaban al reinado era un hijo varón. Cuando ellos decían que llegaban al reinado y tenían un hijo varón, ellos decían, este rey, fulano de tal, reinará por 1000 años. Estaba hablando de que su hijo y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos iban a estar siempre en el trono. O sea, que él era Carlitos I, iba a venir Carlitos II, Carlitos III, Carlitos IV y todos los Carlitos por detrás. Ese es el golpe final, el golpe a la soberbia, el golpe al orgullo, el golpe a la vanagloria, el golpe a la rudeza de corazón. Y es lo que estamos a punto de empezar a ver lo que va a pasar en este último proceso. Porque a este gobierno, como a otros, pero en particular a este sistema, se le ha tratado de decir de 1000 formas diferentes que está equivocado y que está haciendo un desastre con todas las cosas, pero el hombre no escucha a nadie. Ninguno de ellos escucha al pueblo, ninguno de ellos escucha a nadie. Y mucho menos, como Dios me dijo, escucharán a Dios. Así que lo que viene es el golpe final, el golpe a la soberbia. Porque antes de la caída, dice la Biblia, ¿qué viene? La altivez de espíritu. Entonces el pueblo se queja, no exportan. El pueblo se queja, no hay clases. El pueblo se queja, no hay iglesia. El pueblo se queja, hay más impuestos. El pueblo se queja, no hay educación. El pueblo se queja, no hay turismo. El pueblo se queja, no hay trabajo. El pueblo se queja, es la soberbia en la cual están subidos, la soberbia en la cual están montados, el orgullo y lo cerrado de corazón. Por eso estamos a las puertas de ver el golpe de Dios más extraordinario contra este sistema. Porque nunca jamás hubo un sistema que oprimió al pueblo y lo redujo a servidumbre, que Dios no lo haya humillado en público, y eso es lo que acontecerá. Por eso traje esta enseñanza con muchos datos, con muchos nombres, con muchos títulos, con muchos ejemplos, para que usted entienda proféticamente dónde estamos parados. ¿Cuándo será esto? Dios quiera que sea mañana, pero no será mañana. Dios le habló a Abraham de que Israel iba a estar 400 años de esclavitud y tardó 30 años la liberación. No digo que va a ser cronológicamente lo mismo, lo que digo es que la profecía es atemporal, la profecía tiene un tiempo de declaración y un proceso de cumplimiento. Y usted como iglesia apostólica tiene que aprender a moverse en ese tiempo de proceso profético. ¿Qué significa? Que Dios lo advirtió de todas estas cosas. Ya la hemos visto en un poco más de un año. Así que el golpe final se está preparando. Decía que tenés a tu lado, Dios se está poniendo los guantes. ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras tanto? Quejarnos, lamentarnos,
desesperarnos. No, si el Señor ya te mostró que mientras todo esto está pasando, Él tiene cuidado de nosotros. Decía el que tenés a tu lado, ya Dios te demostró que Él te está cuidando, te enseñó, decirle, te explicó, te mostró el camino y ahora te va a mostrar lo que Él va a hacer. Entonces, cuando usted termina de leer el verso 6, de lo que viene, dice el verso 7, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Está leyendo? ¿Está atento? ¿Qué va a hacer Dios? Diga conmigo, Dios hace diferencia. Por eso el Señor te explicó lo que iba a acontecer, pero que si vos hacías lo que el Señor te pedía, solamente lo iba a ver pasar, lo ibas a ver de la vereda de enfrente, lo iba a ver desde lejos. Vas a escuchar, viene un tiempo ajustado, vas a escuchar lamento por aquí y por allá, pero es tiempo para que entiendas de que ese lamento a tu casa no puede llegar si has hecho lo que el Señor te ha pedido que hagas. Se escuchará gran lamento como nunca hubo antes. Se escuchará quejido como nunca hubo antes. La tristeza y la abrumación como nunca hubo antes. Pero a la casa de los hebreos. Pero a los hijos de Dios ni un perro moverá la lengua para ladrarle. Ni un perro se animará a levantar la voz contra los hebreos, porque es necesario, dice Dios, es necesario que entiendan que yo hago diferencia. Y si el INADI, que se ocupa de tantas estupideces, quiere ocuparse de eso, que le haga una demanda a Dios por discriminación, si se anima. Dice Dios, para mí no todo es lo mismo, no todo es igual. Porque para mí el que me busca me encuentra. Porque para mí el que siembra es el que cosecha. Porque para mí el que tiene fe en lo que yo digo es el que encuentra la respuesta. Eso lo está diciendo Dios. No lo dice una organización religiosa, no lo dice un predicador, lo está diciendo la palabra de Dios, lo está diciendo Dios mismo. Yo le voy a demostrar a las tierras, le voy a demostrar a los sistemas, le voy a demostrar al mundo que soy yo, dice Dios, el que hace diferencia entre los hijos y los que no lo son, entre los que obedecen y los que desobedecen. Yo hago diferencia. Se escuchará el lamento como nunca hubo antes. Por eso siempre usted fue enseñado a decir, no repita lo que todo el mundo dice, a todos nos pasa, esto es para todos. No, Señor, porque Dios hace diferencia. Hay gente que no está bien, es verdad, pero Dios ha determinado que si nosotros nos ponemos bajo la mano poderosa de Dios, entonces no es para nosotros lo que viene en Egipto. Nadie se salva de esto. Sí, Señor, el Señor dijo que Él guardará mi entrada y guardará mi salida. La gente dice que todos van a perder sus fuentes de trabajo. No, Señor, porque la economía que se guarda bajo la mano de Dios, Dios se encarga de hacerla prosperar. Esta enfermedad no discrimina ni a pequeños ni a grandes. No, Señor, Dios ha prometido guardar desde el más viejo que esté en mi casa hasta el recién nacido, porque Él es el Dios de las generaciones. Todo lo que viene a la tierra, nadie se escapará. No, Señor, mi casa está preparada para que lo que venga a la tierra pase de largo, porque cuando esto llegue, el Señor dirá, en esta casa hay una marca y es la sangre del Cordero, es la presencia de Dios. Mi casa y yo servimos a Jehová. No es para todos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito sea el Rey de Gloria. Bendito sea el Rey de Gloria.
Por eso es diferente, mis hermanos, la vida espiritual que tenemos. Por eso es diferente lo que tenemos que hacer. No cometa el error de sentirse igual a los demás. ¿O por qué lo hacen así y nosotros así? No proponga. Tenga los oídos preparados para escuchar lo que Dios le dice. Tenga los pies presurosos para ir a donde Dios le dice. ¿Sabe cómo participaron de la Pascua ese día después de todo esto? Ataviados, preparados. Dios le dijo a Moisés: y la comerán así, calzado nuestros pies, ajustado vuestro cinto y con el bordón en la mano, dispuesto, porque cuando el Señor diga de moverse, es la hora de moverse. Tendrán que recordar aquel día cuando dijimos: cuando salgamos de todo esto, vamos a salir ¿cómo? A la forma de Dios, a la manera de Dios. El sistema no me va a decir a mí cuándo es momento. Ni este gobierno ni los que vienen me van a decir como apóstol cómo es la forma o cómo es la manera. Para eso tengo a mi Dios que me llamó y me confió su reino. Imagínense Dios que me llama y me confía su reino, me confía su unción, me confía su palabra. ¿Sabe lo que es un profeta? Un profeta es tener en su boca la boca de Dios. Eso es un profeta. Imagínate que Dios me confía sus labios, me confía su lengua. Y va a venir un incircunciso, un impío, a decirme lo contrario a lo que Dios me ha dicho. Jamás. Es ahí cuando digo una sola respuesta: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, es verdad. Como dije, aquí hay hermanos que ya hoy están siendo perseguidos por este sistema. Y verdad es Dios que mi respuesta fue: hermano, conforme a su convicción, no baje los brazos, porque el Señor no lo abandonará, el Señor estará a su lado. Resista, resista, no se entregue, resista. Hoy tenemos documentación de las cosas que están experimentando la gente que se vacunó. Que se le adhieren a su cuerpo, se le pegan a sus cosas objetos metálicos. Y no tengo el tiempo para contarle todas las cosas, porque alguno dirá: este es un antivacuna. No soy anti nada. Y si soy anti algo, soy anti Satanás. Sí, eso sí. Solamente enseño, solamente explico, solamente instruyo, solamente capacito, solamente abro la boca para dar la palabra que Dios me ha dado. Avisales lo que se viene, avisales lo que va a pasar, deciles lo que van a ver, pero también decirle que yo les voy a mostrar que hago diferencia entre mi pueblo y los egipcios. Así que le animo en este tiempo a entender esto. Aprenda a ver cómo se mueve el reino profético. Esté presuroso para oír, esté dispuesto para oír y esté dispuesto para caminar como Dios le dice. No es un tiempo fácil para nadie, pero con la ayuda de Dios o con Dios de nuestro lado es mejor, es posible. Decir al que tenés a tu lado: con Dios de nuestro lado es posible.